Amén. Dios bendiga a todos los hermanos que nos ven y nos escuchan por este medio de comunicación. Hoy vamos a presentar un mensaje titulado El ministerio de Jesús versus comparándolo con el ministerio del apóstol San Pablo. Y la idea central donde voy a enfocarme y a darle énfasis es: ¿predicó Jesús el mismo mensaje que predicó Pablo el apóstol a los gentiles? No, tú no me has entendido. La idea central del mensaje va a ser: ¿predicó Jesús el mismo mensaje de salvación que predicó Pablo el apóstol para los gentiles? ¿Sí o no? Esa va a ser la idea central y el énfasis en toda la trayectoria del mensaje de hoy. Así que Dios te bendiga y vamos a comenzar para la gloria del Señor. Yo pienso dividir el mensaje en dos partes. Esta va a ser la parte 1. Y en la parte 1 yo voy a enfocarme a dos cosas. ¿De dónde sale Jesús? ¿Cuál es el origen de Jesús? Y segundo, ¿a quién le predicó Jesús? Esa va a ser la parte 1. En la parte 2 del mensaje voy a enfocarme en lo que predicó Jesús y predicó Pablo. ¿Es lo mismo? ¿O sí o no? Esa va a ser en la parte 2. Y en la parte 2 yo estoy muy interesado en entrar en la parte 2. Porque voy a comparar el mensaje de Jesús con el mensaje de Pablo para poder dispensar los pactos. La Biblia se entiende por dispensaciones. No solamente historia y no solamente leer, no solamente el contexto. Historia y el contexto es una cosa, pero entenderlo por las dispensaciones es otra. Es muy diferente. Vamos a ir entonces a la parte 1. Dios te bendiga y vamos a comenzar el mensaje. Bienvenidos son ustedes al mensaje de hoy. Bien, ustedes saben y conocen a Abraham en el libro de Génesis, capítulo 12, 1 en adelante. Abraham, el padre de la fe. Y aunque no vengo a hablarle mucho de Abraham, solamente algo por encima, de Abraham en adelante salen los judíos. Los judíos. Pero para ser un poco más exacto, Abraham engendra a Isaac. Abraham tiene 2 hijos. Uno, Ismael, que es engendrado por Agar, la egipcia Agar, y otro que es Isaac, ¿verdad? La promesa. Pero Dios solamente reconoce a uno, que es la promesa. A Isaac. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob. Jacob engendró hijos y tuvo 12 hijos. Jacob tuvo 12 hijos y entre esos 12 hijos que tuvo Jacob, pues a uno de esos 12 hijos se le llamó Judá. Entonces, de la descendencia y la genealogía de Judá sale el Mesías, el Salvador. De los 12 hijos que tenía Jacob, como les dije yo, ¿verdad? Pues se habían dividido. Uno se dividió en la tribu del norte y otro se había dividido en la tribu del sur. Pero tanto lo de la tribu del norte como la tribu del sur, los 12 hijos que tuvo Jacob, todos, aunque se habían dividido, todos eran israelitas, eran hebreos. Cristo viene de la tribu de Judá,
de uno de los 12 hijos de Jacob, que es específicamente pues Judá. Jacob tuvo 12 hijos y entre uno de esos 12 hijos se le llamó Judá, y Judá, de la genealogía y descendencia y familia de Judá en adelante, viene el nacimiento y la promesa proféticamente del Mesías, Jesús. De ahí salen los 12 apóstoles de Cristo y también sale Jesús, también proféticamente. Entonces, cuando hablamos de los 12 apóstoles de Cristo, entre los 12 apóstoles de Cristo, los últimos de los 12 apóstoles, los últimos dos que hay uno que sale de la tribu de Efraín, que de la tribu de Efraín sale, por lo menos podemos decir que los samaritanos. Pero hay otro que viene siendo la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín sale el apóstol San Pablo. ¿Ok? Y Jesús pues tuvo a los 12 apóstoles judíos, pero Pablo no estuvo en ese tiempo de los 12 apóstoles judíos. Pablo fue apóstol, llamado apóstol por Cristo, pero para ministrarle en una dispensación de gente, en un periodo de tiempo distinto a otras naciones de personas que eran los gentiles. Pues entonces, en Hebreos 9, 15 al 17, vamos a abrir Hebreos 9, 15 al 17, ¿ok? Hebreos 9, 15 al 17 dice: así que por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de vuestras transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Dice el versículo 16, porque donde hay un testamento es necesario que intervenga la muerte. ¿Quién viene siendo el testador? Ok, el testador viene siendo Cristo. ¿Ok? El testador es Cristo. El testador es Cristo. Y como Cristo es el testador, lo que el hebreo, aquí en hebreo, está diciendo que para que haya un nuevo testamento, el testador, que es Cristo, tiene que morir. Morir. Cristo es el Nuevo Testamento. Y Cristo es el que promete hacer un Nuevo Testamento después que Él muere. Y cuando Cristo muere, se cumple la promesa que Él dejó hecha y cumplida y hablada. Que todos aquellos, sean judíos o sean gentiles, que crean en Cristo, van a ser salvos. Esa es la promesa que Cristo dijo. Esa promesa está en la cruz del Calvario. Cristo muriendo en la cruz del Calvario. ¿Cómo? Es una promesa y un pacto ensangrentado. Tiene que ver con la sangre de Cristo. Si no hay sangre de Jamara, no hay perdón de pecado y no hay salvación. Y si no hay fe, tampoco hay salvación. Tiene que ver fe y sangre. ¿Ok? Bien. El testador es Cristo. Entonces el versículo 17 dice: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido. Lo que el autor de Hebreo está diciendo, un nuevo testamento no es válido, no funciona, no es válido si el testador, que viene siendo Cristo, y Cristo es el que hace el Nuevo Testamento con la promesa que Él dejó establecido, que todo aquel que cree en Cristo, sea judío o sea gentil,
al creer en Cristo en su muerte, por la sangre de Cristo y la fe, es salvo. Y el testador, como es Cristo, el que da la promesa de un nuevo testamento, si Cristo no muere, entonces no hay nuevo testamento. Entonces, en el tiempo de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan, San Juan, y vamos a decir que en parte el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Quién escribió Hechos de los Apóstoles? El evangelista Lucas. Lucas escribió Hechos de los Apóstoles. Amén. Lucas. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan y parte de los libros de los Hechos. Si Cristo no muere en la cruz del Calvario, si Cristo no muere en la cruz del Calvario, no hay muerte, no hay ¿qué? Un Nuevo Testamento. Entonces, en el periodo de tiempo que cuando Cristo vino aquí, Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan, para predicar a los judíos y predicar el Evangelio de salvación al pueblo de Israel, en este periodo de tiempo, Cristo no había muerto. No había muerto. Por lo tanto, no hay un Nuevo Testamento con nuevas promesas de bendiciones si Cristo no muere. Si Cristo no muere en la cruz. Por lo tanto, en este periodo de tiempo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan, Cristo todavía no había muerto. Y estaban todos bajo ¿qué? Bajo la ley. Y bajo pecado. Y bajo maldiciones. ¿Ok? Y esa es la profecía que algunos de los profetas profetizaron. Por ejemplo, Jeremías 31, capítulo 31, versículo 31 en adelante. He aquí vienen días en la cual yo haré un nuevo pacto con la casa de Judá, con la casa de Israel y Judá. ¿Por qué dice la casa de Judá? ¿Por qué dice la casa de Israel? Porque Jesús viene de Judá, de la descendencia de Judá, de Jacob, de Abraham en adelante. Los judíos salen de Abraham en adelante y de los hijos de Jacob en adelante, especialmente de Judá. Y el Mesías sale de ahí. Y los 12 apóstoles de Jesús también salen de ahí. Entonces, en el tiempo que Cristo no había muerto, pues los judíos y toda la humanidad estaban bajo la ley, bajo el pecado y las maldiciones. Espérate, que aquí escribí la palabra un poco incorrecta. Maldiciones. Ok, bien, maldiciones. Ahora, quiero que entiendan que Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan le pertenecen a los judíos. Cristo habló a los judíos. ¿Ok? No le habló a la iglesia hoy en día, porque aquí no había iglesia como nosotros hoy en día vemos la iglesia de Cristo. No había iglesia. El Nuevo Testamento comienza con la muerte de Cristo. ¿Ok? Con la muerte de Cristo. Ahí viene el Nuevo Testamento, que es el pacto nuevo. Y el pacto nuevo, no hay pacto nuevo si Cristo no muere. ¿Ves? Si Cristo no muere. Quiere decir que todo ese pacto antes de la muerte de Cristo, Cristo fue a los judíos. Vamos a ir un momentito a pasar a Mateo 10, 5 al 6. Dice así: a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entréis,
sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice casa de Israel. O sea, Cristo vino, nació de María, se estableció para los judíos, no los gentiles, para los judíos. Entonces dice Gálatas 4, vamos a buscar el libro de Gálatas un momentito. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Gálatas 4, versículos 4 y 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Pablo habla cumplimiento del tiempo, está hablando de dispensaciones. Y dispensaciones son periodos de tiempo donde Dios hace algo, habla algo y hace algo nuevo y distinto para cada pueblo y cada nación. ¿Ve? Entonces, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios envió a Jesús a nacer para que fuera a los judíos. Y dice que estaban bajo ¿qué? Bajo la ley. Eso se llama estudiar la Biblia en las dispensaciones. Y Pablo dice en 2 de Timoteo 2.15, 2 de Timoteo 2.15, procure usted diligentemente como un obrero que no tiene nada que avergonzarte y que usa bien la palabra de verdad. Que usa, la palabra usar significa cortar, dividir, separar, distinguir, diferenciar. Cuando Pablo habla de esa enseñanza en 2 de Timoteo 2.15, lo que está enseñando Pablo es que usted procure, cuando usted estudia la Biblia, Cristo vino para los judíos, en la ley, y fue judío para los que están en la ley en este tiempo, para mostrar el evangelio de salvación a ellos. Y nosotros los gentiles no estábamos aquí en este periodo de tiempo de Jesús. Por eso es que yo les estaba diciendo a ustedes, que Mateo 10, 5 al 6, Mateo 10, 5 al 6, Jesús le habla a los apóstoles, a los discípulos, y le dice, hey, no vayan para los judíos, para los gentiles, no le predique el mensaje de Jesús, de la ley, no le predique la ley y los mandamientos a los gentiles, porque ellos no forman parte del ministerio de Jesús. Ellos no forman parte de los judíos. Ellos son extranjeros, no forman parte. En el tiempo de Jesús había gentiles, pero ellos nunca recibieron el mensaje y los mandamientos de Jesús. Nunca lo recibieron, pero sí había gentiles. Por eso es que Jesús habla en Mateo 6, versículo 7, en referencia a la oración. Que Jesús habló a la oración que Jesús le enseñó a los discípulos. Mateo 5 o capítulo 6, no me acuerdo bien, dice, y orando no use vanas repeticiones como los gentiles, que ellos piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6, versículo 7. Jesús le dice a los judíos, a los discípulos, apóstoles, miren, ven acá, no hagan como los gentiles, como esta gente, que ellos piensan que por sus muchas palabrerías yo los voy a escuchar. No los voy a escuchar, no, porque el plan de Jesús y la salvación y las promesas que Cristo estableció con los judíos fueron por los judíos. ¿Ven? Por los judíos. Y los gentiles estaban descartados. Los gentiles eran paganos, inmundos, idólatras, sin Cristo y sin ciudadanía. ¿Ok? Es bien importante separar, dispensar los tiempos para uno saber explicar la Biblia y hablarla. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a Mateo 16, 13 al 16. Mateo 16, versículo 13 al 16. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea, en Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen
los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron y dijeron, unos dijeron que es Juan el Bautista, otros dijeron que es Elías, y otros dijeron que era Jeremías, según los profetas. Jesús les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen quién soy yo? Ustedes, ¿qué piensan ustedes de que quién soy yo? Así Jesús dijo. Entonces dice, entonces le respondieron, respondieron, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesús vino a los judíos, el ministerio de Jesús se basaba en que los judíos reconocieran, ¿ok? Esto es bien importante, de que los judíos reconocieran a Jesús. ¿Ok? Esto es bien importante comprenderlo. Acuérdense bien que los gentiles, quien era otra nación de gente sin Cristo y bajo pecado y bajo maldición, y sin Cristo y sin promesas ninguna, no estaban participando en este periodo de tiempo. No tenían la promesa, no tenían el Torah, no tenían la promesa de Jesús, los mandamientos. ¿Ok? Entonces, lo primero que Jesús quería establecer con los judíos era que los reconocieran. Por eso es que Cristo dijo, cuando yo venga a la tierra, hallaré fe, encontraré yo fe en ellos. ¿Ve? Y como no encontró fe, pues entonces Juan, Evangelio según San Juan 1:11, dijo Jesús, a los suyos vino, mas a los suyos no los recibieron. Haciendo referencia a ¿qué? A los judíos. No es a los gentiles, es a los judíos, porque los gentiles no estaban en este tiempo. Esto es bien importante comprenderlo, ¿eh? Primero era que los reconocieran. Segundo, ¿ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan de la parábola de el hijo? El hijo pródigo. Perdón, el hijo pródigo no. El hijo, el rico, el joven rico, ¿ok? El joven rico, ahora sí. El joven rico. ¿Qué Jesús le dijo al joven rico? Porque el joven rico le dijo a Jesús, mira, ¿qué tengo que hacer para tener salvación y vida eterna? Y Jesús le dice, pues mira, vende todo lo que tú tienes y cumple la ley. Ahí tienes la ley. Mira, ahí tú tienes los mandamientos. No adulteres, no digas falso testimonio, honra a tu padre. En otras palabras, le habló la ley. La ley, que son más de 613 leyes, más como 613 leyes, y quizás hasta más, ¿ok? Entonces, el pueblo de Israel tenía que reconocer a Jesús, más en adición a eso, cumplir la ley. Cumplir la ley. ¿Me entiendes? ¿Ve? Entonces, habla en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles. Capítulo 7, 51 hasta el 60. Hechos de los Apóstoles, 51 hasta el 60, dice, duro de cerviz y incircunciso de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vosotros padres, así también ustedes lo hacen. De ahí en adelante, del 51 hasta el 60, el ministerio. Escribí misterio, pero es ministerio de Jesús se
interrumpe. ¿Ok? El ministerio de Jesús se interrumpe o se finaliza. O finaliza. Cualquiera de las dos cosas. ¿Por qué se finaliza? ¿Por qué? Porque Juan dice en Juan 1:11, a lo suyo vino, Cristo vino a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? A los judíos. Y más los judíos en la mayoría no lo recibieron, lo rechazaron. ¿Ve? Se interrumpe aquí. Pero el ministerio de Jesús era primero con los judíos, para que lo reconocieran. Y Jesús le dijo a los discípulos, ¿qué piensan ustedes de quién soy yo? ¿Tú me reconoces? Yo creo que tú eres el profeta. Está bien, muchas gracias. ¿Y tú? ¿Qué piensas tú de quién soy yo? Bueno, yo pienso que tú eres Juan el Bautista. Está bien, gracias. ¿Y tú, Pedro? ¿Qué piensas tú? ¿Quién soy yo? Jesús, tú eres el Mesías, el Salvador. Vaya, Pedro, felicidades, mi Padre te lo reveló. ¿Ve? Eso es lo primero que Jesús estableció, reconocimiento. Segundo, el joven rico quiere ser salvo, cumple la ley y los mandamientos. El propósito de Jesús es establecer su reinado con ellos. Porque en los antiguos hebreos, Jesús vino de la descendencia de los hebreos y era judío bajo la ley. ¿Ve? Entonces, pues, en el Hechos 7:51, el ministerio de Jesús se interrumpe o finaliza porque los judíos negaron al Mesías y no lo quisieron reconocer como el Mesías, como el profeta, como el Salvador. Entonces, en Hechos 9, 1 en adelante, o tal vez en el versículo 15, pues aparece el llamado de Pablo, cuando antes Pablo era Saulo. Entonces, el ministerio de Pablo fue para los gentiles. ¿Ve? Para los gentiles, y según Hechos capítulo 26, del 16 al 18, aquí Dios le dijo a Pablo, Pablo, hasta aquí. Pablo está aquí testificando por última vez a un rey que se llamó el rey Agripa. Y Pablo trataba de convencer al rey Agripa de que conociera a Cristo y el mensaje de salvación por fe. Pero Agripa, el rey Agripa, no lo recibió. Porque el rey Agripa le dijo, wow, Pablo, estabas tú dándome lata ahí media hora, una hora ahí, y no te creo. Mira, Pablo, por poco me persuades, Pablo. Estuviste ahí 1 o 2 horas ahí hablándome de Cristo y hablándome el mensaje de salvación por fe. Por poco me persuades, pero no me convenciste. Pues los judíos no lo recibieron. En el capítulo, entonces, en este mismo capítulo 26, del 16 al 18, Dios habla a Pablo y Pablo anuncia a todos diciendo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora yo te envío también. Pablo testifica esta palabra por última vez. Entonces Pablo dice, para que le abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás hacia Dios, para que reciban por la fe, para que reciban por la fe que es en mí perdón de los pecados y una herencia entre santificados. Por medio del llamamiento de Pablo el apóstol, a través del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles en adelante, viene el llamamiento de los gentiles, para que esos gentiles paganos, inmundos, sin Cristo, que estaban fuera de la ciudadanía de Israel, de los judíos, pues reciban salvación. Salvación, ¿ok? Pero es por la fe.
Voy a adelantar un poquito el proceso, ¿verdad?, para que no se haga muy largo. En el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, ahí apareció uno de los primeros gentiles, que era Cornelio. Pero Pedro estaba ministrándole a Cornelio, porque Pedro conoció bien el ministerio apostólico de Pablo. Del capítulo 10 en adelante fueron el que comenzó Dios a transmitir el mensaje de la salvación por fe a muchos de los gentiles. Pedro intervino ahí y Dios lo había permitido para que Pedro, siendo judío, y Pedro que predicó el bautismo de agua bajo la ley, pudiera entender Pedro cómo funciona el mensaje de salvación por fe, pero para los gentiles. Pedro fue un hombre, Pedro fue un judío que fue testigo de la salvación, de cómo Dios entraba, el Espíritu Santo entraba a los gentiles por fe. ¿Ve? Pedro fue testigo, pero de ahí en adelante Pablo también predicaba. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, 1 en adelante, se formó un problema. Hubo un altercado, un problema. Y es que Pablo, el apóstol, predicándole el mensaje de salvación por fe a los gentiles, pues los judíos le cayeron encima a Pablo. Y le dijeron a Pablo: esos gentiles que tú le predicas salvación por fe, para que ellos sean salvos, ellos necesitan ser judíos. Judíos, legalmente, de una manera legal. Y si quieren ser salvos, ellos necesitan seguir la ley de Moisés. Seguir la ley de Moisés. Por eso es que Pablo tiene conflicto en Gálatas capítulo 2 y capítulo 3, de que en Gálatas Pablo dice que había un grupo de judíos que intervinieron con los gentiles. Y Pablo le dice a los Gálatas, que muchos de ellos recibieron la gracia: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a ustedes? ¿Quién los convenció a ustedes para que se dejen dominar por esta secta de los judíos, sabiendo que ustedes son salvos por la fe, y no es por las obras de la ley? Los judíos se opusieron siempre a Pablo, y eso pasó en las iglesias de Corintio. Desde la primera carta de Corintio en adelante pasó ese mismo problema. Los judíos le cayeron a pescosa y a pescozón a Pablo. ¿Por qué? Porque en las iglesias de los judíos, en las iglesias de Corintio, había una mezcla entre gentiles y judíos. Había mezcla de iglesias, de congregaciones. Entonces, cuando Pablo dijo en 1 Corintios 1, 8 en adelante, 1 Corintios 1, 8 en adelante, oigo entre ustedes que hay divisiones entre ustedes. Y muchos de ustedes dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Cefas, algunos dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Jesús. ¿Quiénes eran los de Pablo? ¿Quiénes eran los de Jesús? Pues bien, ok. Los de Pablo eran aquel grupo de gentiles, un pequeño grupo de gentiles que conocieron la salvación por fe. ¿Quiénes eran los de Cefas? Que era conocido por Pedro. Pues aquellos que seguían la enseñanza de Pedro, que era el bautismo en agua.
y las señales y los milagros. ¿Quiénes eran los de Jesús? O vamos a decir, ¿quiénes eran los de Apolos? Apolos era un judío, creo que en Hechos 16 o Hechos algo por ahí, era un judío que predicó también el bautismo. Solo el bautismo en agua, solamente nada más. ¿Y quién era Jesús? Pues Jesús predicó el bautismo en agua, arrepentimiento como lo hizo Pedro, y predicó la ley de Moisés, el Torá, toda la ley de Moisés completa, las 613 leyes, la ley de Moisés, y también la fiesta, las 7 fiestas santas. Entonces, estas iglesias de Corintios, de primera de Corintios y también de segunda de Corintios, las dos, primera de Corintios y segunda de Corintios, estaban casi todas bajo la ley. Y eran las mismas iglesias que abofetearon a Pablo. Lo abofetearon. Eran las mismas iglesias que transcienden de Hechos, capítulo 1, también capítulo 2, capítulo 3. En otras palabras, Pentecostés. Las iglesias de Corintio, primera carta de Corintio y segunda, que se le fueron en contra a Pablo, igualmente que pasó igual en Hechos 15, 1 en adelante, ¿verdad? Estas iglesias de Corintio venían de aquí, de Pentecostés, que era contraria. Lo de Pentecostés estaban todos bajo la ley de Moisés. Y al estar bajo la ley de Moisés es caminar bajo la ley. Al estar bajo la ley de Moisés es caminar bajo la ley. En el capítulo 28 del libro de los Hechos, vamos a ir al capítulo 28. Ok. En el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Dice, vamos a leerlo, 26 en adelante, dice: vea a este pueblo y dile, de oído y no entenderéis. Dile, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo no veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha puesto duro, y con los ojos oyeron pesadamente, y sus ojos han cejado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que los gentiles es enviada esta salvación y ellos oirán. Estas fueron las últimas palabras de Jesús. ¿Para quién? Para Pablo. Entonces Dios le dijo a Pablo: ya olvídate de los judíos, ellos no te quieren oír, ve a los gentiles. ¿Dónde se interrumpe el ministerio de Jesús? ¿Dónde? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, 51 al 60, para entonces entrar en otro periodo que Pablo le llama dispensación. ¿Ok? Dispensación. Y aquí entran los gentiles. Los gentiles, ¿ok? Por fe. El ministerio de Jesús se interrumpe aquí. Dios volverá otra vez a trabajar con los gentiles después del rapto, que viene siendo la tribulación para Jacob, para Israel, ¿ok? Para Jacob.
Mientras tanto, ahora Dios está trabajando ¿con quién? Por medio de Pablo. Romanos 11:13. Pablo dice en Romanos 11:13, yo soy apóstol de los gentiles y yo honro mi ministerio. Por lo tanto, óigame a mí. ¿Ve? Eso es lo que Pablo dice en Romanos 11:13. Yo soy apóstol de los gentiles y honro mi ministerio. ¿Ve? Se lo dice a los gentiles. Ahora estamos en un tiempo de los gentiles, que la salvación es por la fe. ¿Ok? Por la fe. ¿Ok? Ok, ya el ministerio de Jesús termina aquí en Hechos capítulo 7, 51 al 60. Ahora hay un tiempo distinto donde Jesús llama a Pablo. Vamos a ir a Gálatas un momentito. 15. Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicara entre los gentiles, yo no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Ve? La gracia, el evangelio de salvación por fe a los gentiles, es un evangelio, es una revelación. Que los gentiles van a ser salvos por medio del ministerio apostólico de Pablo. Tú y yo somos salvos y redimidos por Cristo por el ministerio apostólico de Pablo el apóstol. No el de Jesús, porque hubo una transición y la transición ocurrió cuando los judíos rechazan a Jesús. Dios llama a Pablo para que los gentiles, que somos nosotros, alcancemos la salvación por la fe. Por la fe, ¿ok? Puedo seguir adelante, pero voy a detenerme ahí para entonces entrar en la parte 2 de este mensaje. Así que vayan a la otra parte del video. Puedo seguir, pero vayan a la parte 2 para que no se haga muy largo el mensaje.